Bueno, como veis, estoy aquí en la calle La Cámara de Avilés, flanqueado a un lado por el general Primo de Rivera y al otro lado por Francisco Largo Caballero, ¿no? El dirigente histórico del PSOE y la UGT, ¿no? Estoy aquí porque vamos a explicaros un poco, bueno, a contaros 4 cocinas que sucedieron en Avilés en el año 1926, ¿no? Por contextualizar un poco lo que era el Estado español en aquella época, pues bueno, en 1923 el señor este que tengo aquí al lado, el general Primo de Rivera, había dado un golpe de Estado con la complicidad del rey Alfonso XIII, ¿no? Y quería imponer, pues bueno, un régimen, digamos, fascista, ¿no? Un régimen tipo, él era muy admirador de Benito Mussolini, ¿no? Un régimen tipo al italiano de los años 20, ¿no? Un régimen fascista. Lo primero que hizo, pues bueno, cuando llegó a la semana, que no deja de ser un hecho curioso, a la semana de tomar el poder, llamó para una entrevista a Manuel Llaneza. Manuel Llaneza era el dirigente del SOMA UGT, un dirigente histórico de aquí de la UGT de Asturias, y era alcalde de Mieres, además, ¿no? De la ciudad más minera más importante de Asturias en aquellos momentos. De la reunión, Manuel Llaneza salió cuando le preguntaron a los periodistas, dijo que estaba todo en orden, que estaba todo bien, ¿no? Claro, esto tenía su explicación. El PSOE y la UGT habían llegado a un acuerdo con Primo de Rivera y iban a apoyar el régimen dictatorial, ¿no? De hecho, ese mismo año, de 1923, Primo de Rivera ilegalizó, declaró fuera de la ley al Partido Comunista de España, que se había fundado 2 años antes, en 1921. Se puso a perseguir a la CNT, a todas las sociedades obreras de carácter anarquista, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, tanto el PSOE como la UGT siguieron funcionando con sus periódicos, el Socialista, ¿no? Aquí en Asturias seguía funcionando la Aurora Social sin ningún tipo de problema, ¿no? Solamente con la censura previa que pasaban, ¿no? De hecho, muchos anarquistas, muchos comunistas fueron encarcelados y, por ejemplo, este otro señor que tengo aquí al lado, el señor Francisco Largo Caballero, pues se sentó a la mesa de Primo de Rivera porque era miembro del Consejo de Estado, ¿no? Las razones que daba el PSOE era de que, bueno, se consiguieron cosas para la clase trabajadora, cosa que es cierta, ¿no? Se consiguieron bastantes cosas, bastantes mejoras, ¿no? Era el típico régimen fascista patriarcal, ¿no? Pero claro, cosas dentro de un orden, ¿no? Como decían en la época, ¿no? Cosas dentro de un orden sin que los obreros llegaran a tomar poder ni llegaran a tener demasiados derechos, ¿no? Ahora vamos a ver lo que pasó en Avilés, 4 cocinas, como hacemos siempre, 4 apuntes de cómo eran los conflictos, ¿no? Anteriormente, cuando había un conflicto, pues bueno, el sindicato iba, se enfrentaba con la patronal, se hacían huelgas o se negociaba, se presionaba, etcétera, ¿no? Depende del conflicto. Ahora no, ¿no? Ahora había un conflicto, entonces el trabajador iba al centro obrero, a lo que era la sede de la UGT aquí en Avilés. El centro obrero se dirigía al ayuntamiento y el ayuntamiento mediaba, ¿no? Dentro del conflicto, y no siempre beneficiaba a los trabajadores, ¿no? Realmente casi nunca beneficiaba a los trabajadores, ¿no? Pero no obstante, tanto la UGT como el PSOE pues tragaban por ello. De hecho, la UGT se llegó a convertir en el sindicato de clase más importante de la época y luego siguió siendo, ¿no? Con el transcurso de los años, pues realmente durante estos años, cuando la UGT cogió su gran fuerza, ¿no? Tanto la UGT como el Partido Socialista. Claro, hubo cosas que aquí en Avilés se consiguieron, pero cosas, digamos, anecdóticas o sin demasiada importancia, ¿no? Por ejemplo, se consiguió que denominara una calle con el nombre de Pablo Iglesias, ¿no? Que había muerto recientemente, el fundador del PSOE, había muerto un año antes. Y, bueno, poner una placa con su nombre, todas estas cosas, ¿no? Pero no dejaban de ser hechos superfluos, aunque estuviera bien reconocer la labor del fundador del PSOE, pero no dejan de ser hechos superfluos, ¿no? Por ejemplo, se da otro caso, que es que el ayuntamiento llegó un momento, en este año, 1926, que pidió al sindicato obrero La Marina, que era el sindicato del puerto, que pertenecía a la UGT, que nombrara un vocal para el centro obrero, ¿no? O sea, para la Junta de Obras del puerto, ¿no? Un vocal del centro obrero para ser el representante de los obreros en la Junta de Obras del puerto. Claro, ellos designaron a Ramón Granda, pero Ramón Granda no podía ir, y es más, no podía ir ninguno. ¿Cuál era el problema? Porque, como se dice por ahí, quien hizo la ley hizo la trampa.
el ayuntamiento te llamaba para que tú estuvieras en la Junta de Obras del puerto, pero con la condición de que tú llevaras 2 años mínimo seguidos trabajando en la carga y descarga, ¿no? Con el manejo de material. Era una de las condiciones que ponían. ¿Cuál era el problema? Que la patronal del puerto no empleaba fijos a miembros de las sociedades obreras, ¿no? Los miembros si tú militabas en una sociedad obrera, era imposible que la patronal del puerto te hiciera fijo. Lo que hacían era, pues, te tenían como eventual, ¿no? Cuando había mucho trabajo, cuando tal, te llamaban. Pero claro, nunca sumabas 2 años seguidos, ¿no? Por lo cual el centro obrero, aunque tuviera derecho, según la misma ley que habían hecho ellos, y se lo pidiera el ayuntamiento, no pudo mandar a ningún representante porque no cumplía los requisitos, ¿no? Pero bueno, os dejo dar la chapa, yo os dejo 4 cocinas que veréis cómo se resolvían los conflictos, ¿no? La diferencia que había en vídeos anteriores que vimos de primeros de siglo o mediados del siglo XX a cómo se solucionaron durante estos años en el que comballaban descaradamente tanto el Partido Socialista Obrero Español y la UGT con la dictadura fascista de Miguel Primo de Rivera. Bueno, os dejo con el vídeo y espero que os guste. En Avilés, como en otros puntos del estado, se dieron pruebas de lo que os decía un poco en la presentación del vídeo, ¿no? De, digamos, la manera distinta que tenían de funcionar las sociedades obreras, pues, de antes de la dictadura, ahora con la dictadura, ¿no? La complicidad que tenían un poco, no las sociedades obreras en sí, ¿no? Como dije antes, la tenía el Partido Socialista y la tenía la UGT, pero esto arrastraba un poco a las sociedades obreras, ¿no? De hecho, la resolución de los conflictos era totalmente distinta, ¿no? Por ejemplo, aquí en Avilés, de este año, de 1926, que estamos tratando, podemos hablar de 3 conflictos que no fueron conflictos, fueron reclamaciones, digamos, muy light y amparadas dentro de la legalidad, ¿no? Con apoyo del ayuntamiento, ¿no? Por ejemplo, les pasó a los panaderos, ¿no? En este año de 1926 la Sociedad Obrera de Panaderos se volvió a reorganizar, ¿no? Podía ser legal, entonces se volvió a reorganizar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Que las condiciones de trabajo de los panaderos pues eran bastante chungas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces acudieron al Consejo Local de Trabajo, ¿no? Que era donde estaba un poco el ayuntamiento y representantes de la patronal y del centro obrero, ¿no? Que eran los que hacían de un poco de mediadores de todos, ¿no? Todo controlado por el ayuntamiento, por las autoridades, ¿no? Estos denunciaron a los patrones panaderos, los obreros, porque no se cumplía un decreto del gobierno que estipulaba las condiciones laborales en las panaderías, ¿no? El Consejo Local de Trabajo cogió y multó a la totalidad de los patronos panaderos de la villa, ¿no? Pero como veis, ni hubo ninguna huelga, ni hubo ningún conflicto, ni hubo nada, ¿no? Hubo una multa y ya está, ¿no? No era una cuestión de aumento de salario ni de aumento de nada, simplemente de condiciones laborales, ¿no? De cómo trabajaban. Pasó lo mismo en el puerto, ¿no? En el puerto los obreros denunciaron que se les obligaba a trabajar los domingos cuando estaba prohibido por un decreto, y fueron al Consejo Local de Trabajo, de que os estoy hablando, y bueno, consiguieron que hablara con la patronal del puerto y que les dijeran que los domingos que los obreros tenían que descansar y nada más que tenían que trabajar en caso de extrema necesidad, ¿no? Claro, el caso de extrema necesidad quedaba a la voluntad de la patronal, ¿no? Pero las sociedades obreras pues tragaban por estas cosas, ¿no? Pasó algo parecido también con los camareros, ¿no? En este caso con los camareros del Café Colón. ¿Qué pasaba? Que se habían negado a limpiar el establecimiento si no les pagaban más sueldo después de hacer el trabajo, ¿no? Ellos trabajaban como camareros y decían que, bueno, que con lo de la limpieza, que tenía que entrar dentro del horario que les pagaran, ¿no? Dentro de las horas con las que tenían estipulado el sueldo. ¿Qué pasó? El dueño del Café Colón dijo que vale, que muy bien, que no pasaba nada, que no limpiaban el café, que se marchaban después de acabar su jornada sin limpiar el establecimiento, pero que les descontaba 10 pesetas al mes. Claro, los camareros fueron al centro obrero
y dijeron, comentaron lo que pasaba, ¿no? El centro obrero pues fue al Consejo Local del Trabajo, acudió al dueño del Café Colón, y aquí sí que fue una victoria, ¿no? Porque sí consiguieron los camareros no tener que limpiar ellos el local y que no les descontaran más las 10 pesetas, ¿no? Existían dos plazas de mercado en Avilés, lo que es la plaza de Abastos, que hoy conocemos todos, y lo que era la plaza del pescado y la carne, ¿no? Que bueno, todo el mundo la llamaba la plaza del pescado, pero también se vendía carne, ¿no? Que es donde está ahora la grapa del Niemeyer, ¿no? La pasarela que hace para pasar al centro Niemeyer en Avilés, ¿no? En aquella época, como os estoy diciendo, pues bueno, en la plaza del pescado pues se vendía pescado y carne, ¿no? Y en la plaza de Abastos pues vendían hortalizas, verduras, un poco de todo, ¿no? Incluso también se vendía carne en la plaza de Abastos. Una de la Aurora Social, el corresponsal de la Aurora Social denunciaba en julio de 1926, del año del que estamos hablando, la situación que vivían estas plazas, ¿no? Estos mercados, ¿no? Decían que había muchos problemas en la plaza del pescado y culpaba de ello al Ayuntamiento de Avilés y a la Policía Municipal, ¿no? Porque decía que, claro, que qué pasaba, que muchas veces llegaban pescaderas con pescado pequeño, con pesca pequeña, y querían colocarlas en los mostradores de carne de cerdo, cuando estos estaban vacíos, ¿no? Que no había vendedores de carne de cerdo, entonces querían poner su pescado allí para venderlo, ¿no? Había veces que la Guardia Municipal cogía las echaba y no los dejaba poner las mechas, ¿no? Y claro, pero luego llegaba otro día y decía que sí, ¿no? Que se podían poner. Y la Guardia Municipal pues quitaba mesas, ponía mesas para que vendiera más, para que vendieran menos. Era un poco a libre albedrío del responsable de la plaza, del mercado, de los mercados, ¿no? Que era un tal señor Busto, ¿no? Según dice la Aurora Social, el corresponsal de la Aurora Social, ¿no? Igual que denuncian esto, dicen que en la plaza de Abastos que pasa todo lo contrario, ¿no? Quiero decir que en la plaza del pescado pues había un poco de acoso a los vendedores, ¿no? Tanto les vigilaban los precios que ponían mucho, lo que os estoy diciendo de las mesas, y en la plaza de Abastos era totalmente al revés, les dejaban hacer a los vendedores lo que quisieran, ¿no? De hecho, el corresponsal del periódico denunciaba de que, bueno, de que muchas veces en la plaza de Abastos se cobraba por las mercancías el doble de lo que se tendría que cobrar, ¿no? Y claro que les dejaban, ¿no? Es un poco la situación que había en las plazas, en los mercados de Avilés, en este año de 1926, ¿no? Para que os hagáis una idea de, bueno, de lo que queremos hacer con estos vídeos, pues bueno, de reflejar un poco lo que era la vida en los sitios.